Hoy en mi lugar vamos a conversar de no soy la ansiedad, no soy la enfermedad, yo soy la persona que atiende cada uno de los temas que me identifiquen en salud mental. Y por eso he invitado a una persona que admiro, que respeto, que valoro mucho por su resiliencia, su control, su capacidad de darle un lugar, el que merece, la enfermedad y la salud sobre todo. Ella es Isabel Arcos, ella es Arcos Zuluaga y es una arquitecta, es máster en desarrollo urbano y territorial, es fotógrafa, resuelve problemas. Si usted tiene alguna dificultad en el equipo de trabajo, pues Isa se lo resuelve inmediatamente. Ha sido compañera de trabajo y por esa cercanía soy capaz de decir estas intimidades. Isa, bienvenida. Gracias, Lili. Yo creo que pues con esa presentación hay mucho más que agregar realmente. Gracias pues primero por tus palabras, realmente esa admiración es mutua. Sí, es cierto, pues hemos hecho una amistad súper bonita por casualidades de la vida, podemos decir, ¿cierto? Que nos hemos encontrado en el trabajo y bueno, no, pues yo creo que digamos un poquito esa presentación con que resuelvo cosas, sí, y creo que me he perdonado un poco con eso. Eso es muy, muy interesante para quienes nos están viendo. Recuerden que en mi lugar nosotros tenemos historias de vida que nos enseñan de cómo han atendido las situaciones de salud mental que han afrontado. Pues te graduaste de arquitecta en la Universidad Pontificia Bolivariana, luego te fuiste a España a hacer ese máster en desarrollo urbano y territorial y a estudiar inglés y a certificarte en inglés. Y bueno, y en la distancia, ¿qué pasó? ¿Cómo empieza a sentirse? ¿Cómo aparece esa ansiedad? ¿En qué momento aparece en tu vida? La ansiedad aparece mucho en los procesos creativos, es indiscutible. O sea, los procesos creativos finalmente nos ponen como en una línea en donde tenemos que generar, digamos, un gran resultado, pero con unos plazos de entrega. Entonces, someter el proceso creativo a esos plazos a veces pues resulta... Y en la arquitectura es todo el tiempo. Sí, resulta un poco complejo. Bueno, estar lejos de casa es un aprendizaje tremendo. Lo que sucede es que es encontrarte contigo. Entonces, yo a veces digo, tuve que cruzar el transatlántico, viajar al otro lado del mundo para encontrarme conmigo misma. Porque es un momento pues de enfrentarte. Es un aprendizaje muy, muy maravilloso. Es una oportunidad incluso que creería que si todos nos en algún momento pues nos la podemos dar es fantástica. Digamos, en esa época también es complejo. Pues digamos uno empieza a tener mucha empatía con esas otras personas, digamos de otras latitudes. Sí, de encontrarse de todo el mundo. Exactamente. Y ahí empezaste a sentir como, ¿qué se siente cuando uno estar lejos de casa es eso, pues la ansiedad un poco, ese tema de no encuentro mi lugar, ¿cierto? No encuentro mi lugar, es un tema de sentirse extranjero, pero finalmente la barrera del idioma también. Entonces, ese tema o sea, fue muy empático porque en parte es entender como no importa dónde seas, los sentimientos vienen a enseñarnos a todos de la misma manera. Y sin dar la oportunidad estando pura conversación en inglés, pura otro idioma, y que estando solita, estando por allá, que te daban palpitaciones, desesperos, pensadera, ¿eso cómo se ve reflejado, Isa? Y lo digo, no solamente me pasaba a mí, pues le pasaba a todos mis compañeros y de hecho en algún momento me parece súper bonito porque en el colegio pues de inglés donde estudiábamos había una clase especial sobre eso. Hay una clase en donde siempre que pasaba pues cierto tiempo, ya llevamos como un mes y medio, porque muchas personas al primer mes o al primer mes y medio pues se van, renuncian y se devuelven. Es muy fuerte, lo que digo, pues como que te lanzan al mundo, es volver a nacer, es nacer al mundo y uno dice, bueno, ya no tengo quien me proteja, quien me cuida, quién soy, ya no importa que sea colombiana, arquitecta, no. Debo pensar en otro idioma. Soy acá, sí, exacto, otras culturas, el hecho, por ejemplo, el sarcasmo no existe en muchas culturas y puede resultar ser ofensivo, una cosa tan simple como esa, algo tan simple como si tú confundes, digamos, la cultura asiática también es supremamente ofensivo. Y digamos es uno ser desleal con ellos. O sea, que recoger ser latina y ponerla en prudencia y volver una latina inglesa. Y eso, pues, físicamente, ¿cómo lo sentías tus compañeros? Bueno, eso se sentía angustia, ¿cierto? Lo que te digo, también en el colegio pues nos dieron una clase especial para eso, incluso nos mostraron pues cómo por medio de la música fue muy bonito, un aprendizaje porque la música es un lenguaje universal. Sí. Entonces nos enseñaron cómo por medio de la música podíamos aprender a entender las emociones y entender como que, digamos, esto era una emoción depresiva, pero esto podría llegarte pues como un tema de interiorizarte. Siempre era como
tienes que mirar hacia adentro, no hay otra salida. Entonces, pues a veces nos sentábamos todos, digamos, a compartir, a conversar de la familia. Digamos, era muy bonito porque para la cultura latina hay muchas cosas que hemos normalizado. Por ejemplo, que nuestros padres no hayan vivido cosas y nos permitan a nosotros vivirlas. Cuando yo le comentaba eso a mis amigos asiáticos, ellos lloraban. Decía, yo no puedo creer que un papá que nunca haya venido a Londres haga absolutamente todo lo que... Para que vengan. Exactamente. Porque para ellos recorrían el mismo camino de los papás. Exactamente. No el distinto. No, ni distinto, ni generar otras, claro. Pues como que están generando, digamos, así como decía, alguien, lo que pasa es que nuestros papás fueron educados pues en la carencia, y a partir de esa carencia nos quieren dar todo, ¿cierto? A esta generación, especialmente las generaciones pues cambian y digamos que esa misma educación cambia y esa misma base cambia, pero digamos de ser una cosa muy importante. La otra era hablar de las culturas y la posibilidad de elegir. A ellos les parecía que era un regalo y una riqueza muy grande que tú pudieras elegir a quién amar, porque tenía un compañero que tenía un dilema grandísimo y que era un deshonor para su familia que estuviera enamorado de una japonesa y él era coreano. Claro, ellos les programan también el amor. Sí, y digamos decía, si mi hijo nace, no, ¿qué va a hablar? ¿Coreano, japonés? O sea, es un tema intercultural. Nosotros, digamos, incluso en esta, digamos, dinámica social y espontaneidad que tenemos frente a los latinos y demás, también nos permite ser muy orgánicos en la manera que nos relacionamos, y eso abre muchas puertas también. Y eso también es bonito porque generas tú un poquito de calor humano, claro, a otras personas. Se vuelve natural. Cuando llegas aquí, cuando el psiquiatra identifica que estás pasando por que la ansiedad empezó en tu vida. Pues realmente, justo cuando volví, porque me había presentado para una beca, y digamos estando allá en Barcelona, esa primera vez estuve 2 veces en Barcelona, porque estuve 2 años pues yendo y viniendo. Entonces me había presentado por una beca, fui a Barcelona y no me alcanzaron a legalizar la beca cuando llegué, y a mí mi mundo se derrumbó. O sea, yo dije, ¿qué es esto? Además porque sentí que mi mundo se derrumbó. Que se cayó, te devuelve todos los proyectos. No, porque pues mi familia me decía, no, algo hacemos, pero no, o sea, mi familia es una familia trabajadora que finalmente no, o sea, no pude, y en ese momento me sentí como finalmente dije, no sé qué hacer. Ahí perdida. Que ese es el estado que muchas personas pueden ver y se les cierra uno el mundo. Sí. Se cierra, estás en otro país, en otra cosa, y te vas y vuelves, y en una de esas te revisa un profesional. Sí, volví y digamos, bueno, me dijo, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué se acabó tu mundo? Porque resulta que mi sueño de haber estudiado en Barcelona planificación, nació en segundo semestre de universidad. Ajá. Yo pues era una enamorada de Gaudí, una enamorada de Manuel de Solá Morales, y yo pues me iba a la biblioteca a devorarme los libros, pero ni siquiera todavía nos habían enseñado de urbanismo. Y pues, no sé, eso yo digo, lo tengo en la sangre, es una cosa pues que a mí mueve mi ser. Y entonces yo dije, se me desbarató mi mundo, ya no, se me acabó mi vida, se me acabaron los sueños, ya no tengo nada más que hacer. Hasta acá se acabó todo. Sí, pero es extraño, porque no, es simplemente, esa oportunidad no era. Pero no era lo encontraste conversando con el sí, profesional. Claro. Sí, claro, yo acudí a un profesional, acudí a un psicólogo, acudí a un psiquiatra, porque me sentía en una crisis, de donde yo no podía salir, donde yo sentía que ya no valía la pena nada, no era capaz de trabajar porque se derrumbó mi sueño. Entonces decía, pero después me di cuenta que la vida no era su oportunidad, que el sueño realmente llega en el momento preciso y de la mejor manera. Y creo que yo cuando miro hacia atrás y miro a Isabel que siente que su mundo se le derrumbó porque las cosas no pasaron como quería, y eso nos pasa mucho a los seres humanos, me perdono mucho con ella, aunque ahora le agradezco también. Claro, te permitió conocer otra dimensión. Y además tener empezar a enfrentar, a tener, pues como a construir unas bases sólidas sobre entender que es que no siempre las cosas son como nosotros queramos que sean, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada por eso, pero sí es importante buscar ayuda. Isabel, para llegar a este momento de que lo puedas narrar tranquilamente, seguramente te ha correspondido vivir todo un proceso ese primero de identificación. Sí, estoy sufriendo de ansiedad, siento que todo se me desbarató, entonces me toca armar otra vez el rompecabezas de la vida. Ahí te dieron medicación. Sí, tomé una medicación
pues digamos como baja como para salir de la crisis. Eso también es muy importante. No hay que esperar a llegar a la crisis para tomar una medicación. No hay que esperar a llegar a la crisis para Y no ir a... te es justo porque como la gente le tiene tanto miedo a la medicación psiquiátrica, a la familia, ¿cómo así? ¿Cómo reaccionó tu grupo familiar? No, mi grupo familiar siempre me ha apoyado. Esa ha sido mi red de apoyo. Yo la verdad me siento una afortunada de la vida, pero lejos, de lejos, pues, porque tengo una familia maravillosa, pues, que digamos, hacen parte de mi círculo cercano. No todo el mundo tiene esa posibilidad. Yo me siento afortunada de eso. No, yo creo que siempre he estado muy abierta, muy atenta a la salud mental. Me ha encantado el tema de psicología. O sea, yo quise estudiar muchas carreras, entre ellas psiquiatría, psicología, y siempre he leído muchísimos libros y me encanta, digamos, entender el cerebro humano y entender cómo realmente sí es plástico y cómo realmente nosotros podemos empezar a generar pues nuestra manera de pensar. Solo somos dueños de eso, de nuestros pensamientos. Entonces, pues, tiene que ser una ventaja. No, tomar medicación en su momento dije, bueno, no, está bien. Porque nos ayudó a controlar ese momento de desespero. Sí, exactamente. Porque cuando tú tienes, es como, yo digo que es como tener unas gafas de color azul. Y pues si vas a ver una pelota roja, pues la vas a ver morada. Claro. Es muy difícil, es importante ese soporte, es importante esa, digamos, base, pues no, ese apoyo del especialista, muy importante, uno que tú puedas confiar, uno que tú puedas hablar. Como te digo, no era necesario llegar como al momento de crisis, pero a veces pasa, pero se puede salir de ahí, no es complejo. Es muy importante entender que la medicación por sí sola no va a solucionar el problema. Que a veces es necesaria la medicación, no le tengamos miedo. O sea, hay que hacerla y a partir de ahí seguramente hay que hacer un plan de observación. Y también psicoterapia, y también la fortaleza mental, y también de qué te alimentas en todos los sentidos, de qué alimentas el alma, de qué alimentas tu mente, de qué alimentas, digamos, sí, o sea, la vida diaria. Exacto. Y también es muy bonito porque en ese aprendizaje de estar sola, cuando estuve allá, la primera vez en Londres fue una experiencia pues un poco más linda, extranjeros. La primera vez de Barcelona fue un poquito traumática porque yo me devolví, realmente yo no fui capaz. Yo me devolví y bueno, luego el plan, ese no era el plan que quería la vida, Dios, Buda, Ese no era. Ese no era. Y fue más bonito aún, que me ha abierto más puertas porque estuve con temas pues en dificultades y ¿cómo es? O sea, el máster que estudié es especialista pues en problemáticas latinoamericanas. Me pareció claro, te conectó completamente con tu tierra. Era mucho mejor, pero pues hay que tener paciencia, hay que aprender a aceptar. Eso también yo creo que es parte, digamos, de la ansiedad, La ansiedad tiene que ver pues también con personas tercas, controladoras, sí, claro, que quieren que todo salga como se lo imaginan, que se le... Por eso, no ser capaz de aceptar. No ser capaz de aceptar. Entonces, ahí nos estás dando unas claves para quienes nos están viendo y es, uno, primero identificar que sí, que estoy pasando por una situación de crisis y que debo ponerle atención. Dos, usar la red de apoyo, como Isa nos lo está contando, que es su familia, para tener el soporte, buscar profesionales que nos ayuden a identificar que sí, y empezar a ver por qué tengo que controlar todo. Creo que no es tan fácil, o sea, eso se ve, pero ¿cómo aprendo a descontrolar? A quitar el control. Lo que yo te digo, o sea, finalmente el camino y la salida es hacia adentro. Ajá. Aprender a conocerse. Y creo que en alguna otra oportunidad que he tenido de hablar de esto, que de hecho además le agradezco un montón, las dos oportunidades han sido gracias a ti, porque ha sido muy bonito como hay personas que se han abierto conmigo. Dicen, a mí me da miedo hablar de mi salud porque es que hay un estigma tan grande y tú hablaste de ansiedad tan abiertamente, cuéntame, ayúdame. Claro, porque al comienzo lo dijimos, yo no soy la enfermedad. No. Y ese es un asunto clave para sanarnos y es, yo no soy. La enfermedad llega a mi vida para enseñarme alguna cosa y en el caso tuyo, la ansiedad te llegó para decirte, hey, Isabel, estás muy controlado, sí, la vida te tiene un plan distinto, apréndelo a disfrutar. Exacto. Yo digo que no es ser feliz con todo, es ser feliz a pesar de todo. O sea, es un tema de y lo que te digo, o sea, el único control que tenemos es de nuestros pensamientos y también entender que el único control que tenemos es la capacidad de reaccionar ante las cosas. Entonces, si tienes esa capacidad, ¿por qué elegir el peor camino? ¿Cierto? Uno diría, no, es que cuando uno dice, no encuentro otro camino, no soy capaz de salir de ahí, es una alerta. Es una alerta de decir, necesito ayuda. Pero cuando me pongo en esa obsesión de que tiene que ser por aquí, si no es por aquí, entonces no me sirve, ya debo parar y observarme. Sí, indiscutiblemente. Un aprendizaje que me ha dejado también todo ese como autoconocimiento,
es también aprender, y en los viajes y demás, es aprender, como digo, volver a nacer como persona individual, cortar el cordón umbilical con la familia, con las raíces, y descubrirte tú misma, pues, y ese autoconocimiento ayuda mucho a entender qué te hace feliz. ¿A ti qué te hace feliz? ¿A ti qué te hace sentir viva? Y pues en mi caso mi herramienta es el arte. Entonces, ¿qué te hace sentir que vale la pena vivir? Entonces la fotografía te sirve la ilustración, el dibujo, el 17 años trabajando en lo público. 17 años trabajando en lo público, que ha sido un reto tremendo, pues porque es que ahí sí el control se pierde del todo, porque uno planea A y sale B, C y D, y el jefe dice H, y hay que cambiar todo. Claro, y además otra vez tenemos algo, aunque no es un plazo de entrega para procesos creativos, que es lo que hablábamos pues ahorita, sí los plazos de entrega son muy cortos. Y las responsabilidades son muy grandes. Bastante, además porque los periodos, como lo público está, digamos, conectado directamente con los periodos de gobierno, pues entonces son periodos en los que hay que cumplir, o sea, unas metas que se deben cumplir este año, y no hay más. O sea, es esto y no hay más. Ahí te toca estar muy atenta para no activar nuevamente la ansiedad. Sí, también, pero yo solamente pienso que, a ver, tú la única manera que puedes aprender a entender que lo estás haciendo bien es practicando. Entonces, finalmente, yo solo siento que lo público que además es algo que amo porque es la manera en que puedo, digamos, poner en conocimiento, servirle al otro. Total, y es hermoso eso. Y la planificación y el urbanismo, es como esa oportunidad de, pues, mejorarme como persona, porque es que estoy ahí con todas mis angustias y demás, pero finalmente yo creo que las personas que hemos padecido alguna de estas afecciones, que creo que todos, pues alguna vez alguien dice, estoy estresado, ¿estás ansioso? Pues es así empieza a ir de sencillo, exactamente. Entonces pienso que simplemente todo se puede ver como una oportunidad o lo puedes ver como un campo de batalla. ¿Cómo te das cuenta que estás entrando en un episodio de ansiedad? ¿Qué empieza a pasar? En el comienzo no lo dijiste, se me cayó el mundo, sentí que esto era porque fue una crisis. Sí, porque fue una crisis, fue un momento fuerte, pero cuando estás en el día a día tienes que entregar un informe, hay que entregar estos documentos, la fotocopiadora no funciona, la que pone el sello ya no está y se fue, hay que entregar todo. ¿Cómo logras coger el control? No, es que no hay que coger el control, o sea, para mí es aprender a disfrutar de todo ese proceso. Por verlo y decir, ya no puedo hacer nada más, esto yo lo hago hasta aquí. Hasta aquí, pero además eso me gusta porque, como te digo, lo puedo ver como un campo de batalla, una oportunidad. A mí esto me encanta, o sea, es la adrenalina. Es decir, yo me levanto, en lo público yo me levanto y yo creo que tengo este plan, pero realmente no necesariamente ocurre eso. Ocurren muchísimas otras cosas, entonces me parece que es una oportunidad para aprender. Sí, y siempre ese imprevisto te va a llevar a conocer una persona que te va a ayudar o conectar, porque también eso es muy importante. Yo también, como aprendí como en ese conocerme, aprendí a ver como, que me gusta hablar con la gente, me gusta relacionarme, que eso es importante también en lo público, y pues, digamos, gusto y esa capacidad, pues me ha llevado también lejos y me ayuda mucho, porque entonces es conversarle a la persona, vení, hazme el favor, ayúdame, esto y lo otro no salió de la mejor manera, esto. Quisiera parar ahí un momentico, Isa, para decirte, y es que en ese manejo puede pasar que te vuelvas una dictadora y empieces a dar órdenes, y me lo hace porque pues se mezcla la ansiedad con el capricho y con la obsesión, o que te vuelvas empática, amorosa y amable, que ha sido el camino que has escogido para decirle al otro, póngase en mi lugar un momentico, que es que yo necesito entregar esto. O sea, has ido encontrando una manera más amorosa de llegar a las personas. Sí, es un poco también lo debo a mi familia, porque siempre me han educado de esa manera. Siempre dicen, tú a las personas, siempre, el que sea, la persona más rigurosa que te parezca, por las buenas vas a encontrar la mejor manera. Entonces, realmente a mí me gusta, o sea, también es mi gusto tejer esas redes pues, con los demás. Entonces, realmente yo no acudo a las personas cuando las necesito. Yo siempre acudo a ellas todos los días, les pregunto cómo estás, me preocupo por la humanidad de ellas. Entonces, cuando yo humanamente necesito algo, ellas se conectan conmigo. Es un elaborar, pues, como, digamos, relaciones con los demás. Es entender que el otro también tiene una propia realidad. Es que todos los días luchamos cada uno con nuestros propios fantasmas o demonios, si quisiéramos. ¿Cómo el arte ayuda a cuidar la salud mental? A propósito de lo que tú has hecho, ¿cómo dar unas pistas, unas ayudas a quienes nos están viendo? ¿Cómo el arte puede ser un camino? Usualmente a veces, pues por supuesto en terapeuta, pero hay quienes incluso con pintar, con dibujar,
con fotografiar encuentran como una salidita a ese a veces desespero que sienten. Sí, porque como lo decía ahorita, y justo diste la salida, porque la salida como es hacia adentro, Ajá. cuando tú, digamos, te conectas con el arte, te conectas contigo, porque estoy completamente convencida de que todos tenemos la capacidad de crear. Incluso pues he tenido la oportunidad de ser profesora de fotografía también, y a mis alumnos les decía mucho eso. Entonces decían, no es que yo no sé tomar fotos, es que acá no vamos a tomar fotos, acá vamos a aprender a conectarte con como a la manera en que tú ves el mundo. Y los resultados fueron maravillosos. Muchos me decían como, yo no creí que fuera capaz de tomar fotos, y yo por eso, porque es que acá no se trata de... No es el aparato, es cómo ves lo que hay alrededor. Y es la pausa. A nosotros, en nuestra cultura latina, valga decirlo, no hemos tenido como ese, digamos... Ese permiso. Sí, y también calma. es total, pero además no solo el permiso, sino como dentro de la cultura entender que la pausa hace parte de la vida. Nosotros estamos en el colegio, inmediatamente salimos a la universidad, inmediatamente salimos a trabajar, o sea, no hay pausas. En otras culturas sí las hay, porque es importante recogerse, entender. Entonces, cuando tú estás creando, como te tienes que conectar contigo, porque realmente todo el arte y todo lo que estás creando es una autobiografía. Realmente, pues en una foto que tú tomas, ahí estás tú, en lo que es tu huella. estás tú, sí. Entonces tú tienes que pausar, y pausas el ruido externo, incluso a veces el ruido interno, porque te tienes que conectar con una parte de ti. Entonces por eso estoy convencida de que el arte me salva la vida a mí y puede salvarlo a muchas personas. De hecho, ha sido un proyecto que tengo en mente siempre, pero sí, o sea, realmente es una clave muy importante, y todos podemos realmente entender con qué parte nos conectan. No solamente, pues muchas personas dirán, es que yo no sé dibujar, no necesitas dibujar. O sea, con un lápiz y un papel y fluye. Déjate llevar. Sí, y eso también nos falta. O sea, aparte de aprender a fluir con la vida, porque no controlamos absolutamente nada. Ni siquiera pasa el porcentaje que queremos que pase. O sea, mejor dicho, hay algo que dicen, ni siquiera el tanto por ciento de lo que has planeado en un día pasa, por ciento pequeño, creo que menos del 10. Pero sí que sea planeación. Para que eso no, para que incluso se desbarate. Isabel, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo que han sido diagnosticados con que tienen esquizofrenia, que tienen bipolaridad, que están con ansiedad, que tienen ataques de pánico y que se han creído el cuento que son la enfermedad? ¿Cómo lograr separar esto y decir, es que esto es parte de la vida? Conectándose con las emociones. Ajá. Como dije ahorita, cuando viajé y estuve en otras culturas, pues digamos que lo digo a partir incluso de mi propia experiencia, y conecté con otras culturas, nos damos cuenta que realmente todos tenemos esa misma base, todos tenemos la base de las emociones, y si nosotros nos detenemos y escuchamos las emociones, ellas nos vienen a enseñar algo. Entonces, finalmente, cualquier condición, yo no hablo de que sea un padecimiento, cualquier condición que alguien tenga, es importante identificarla, porque si no, ¿cómo la tratamos, cierto? No sabemos. Hay que conocerla. Sí, hay que conocerla, identificarla por un especialista, por un profesional, ¿cierto? Entender si de alguna manera tú sientes que te supera, que sientes que no puedes hacer una vida tranquila, pedir ayuda, pero finalmente es eso, o sea, no, porque siempre nos han dicho como, no sientas rabia, no sientas tristeza, no sientas... No, es que ellas, de hecho, hay una película en la que tenemos para ver. total, la parte 2, que es sobre Intensamente. Ajá. Es muy bonito, y es una manera de poner, digamos, en contexto de una manera incluso completamente fácil para si se quiere, para incluso intergeneracionalmente, es acerca de eso. Acerca como, digamos, a veces satanizamos un poco las emociones, digamos, como digo, la tristeza muchas veces es como, no estés triste, no puedes estar triste, no, la tristeza nos ayuda porque incluso nace la empatía de la tristeza, de la ira es algo que te está molestando y no te está dejando ver. Entonces, para mí, realmente la clave es conectarse, dejar fluir las emociones, escucharlas, sentarse con ellas a conversar, a ver qué es lo que te quieren mostrar. ¿Qué sueño viene para vos? Pues para mí, no sé, o sea, muchos, no sé. Yo aprendí ya que no es muy bueno tener plan A, bueno, planes, pero es bueno tener plan A, plan B, plan C. Mi aspiración más grande, pues, no sé, es superarme a mí mismo.
O sea, es no, pero no de la manera competitiva, sino más bien seguir aprendiendo de mí y pues como ser un mejor ser humano. Yo creo que ese es mi lema. Finalmente, el trabajo y las amistades y la vida diaria, lo que nos van a brindar durante ese camino son oportunidades. Pero indiscutiblemente, lo único que quiero es cada día ser mejor persona, porque creo que incluso si cada uno se ocupa de ser mejor persona, el mundo sería un lugar mejor. Bueno, aquí conversamos con Isabel Arcos Zuluaga, una conversación desde una sede muy bonita que tiene el municipio de Envigado, que es la Casa de la Cultura, en donde ustedes pueden disfrutarla, venir aquí y gozarse este espacio que también nos da un lugar para sanar y cuidar nuestra salud mental. Muchas gracias. No, gracias a ti, Lili, de verdad, pues inmensamente siempre, es un honor estar acá, o sea, de verdad, no lo puedo creer, de verdad, creer esta invitación, maravillosa además. Y nada, espero que en medio de toda esa búsqueda personal de cada uno, porque todos queremos estar tranquilos, ser mejores personas, ser, digamos, funcionales y poder ser felices, que en esa búsqueda también hagamos de mi lugar el lugar de todos. Bueno, ahí está. Gracias.